Acusaciones, grabaciones filtradas, corrupción y venganza, personajes que parecen nacidos para un plató de televisión pero que se mueven entre el fango de las cloacas. Muchos titulares contundentes y debajo muchas incógnitas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Leire Díez, claves, dudas y respuestas. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Hace 10 días, la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de quién era Leire Díez. Esta semana se ha convertido en el centro de todas las atenciones. Soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Esta es Leire Díez, explicando que se ha dado de baja como militante del PSOE y diciendo que ella es solo una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. La investigación de Leire Díez consistía en recabar información comprometida sobre determinados fiscales, determinados mandos de la Guardia Civil que ella vinculaba a las cloacas, a la policía patriótica, a esa trama que existió, fue real y que operaba contra enemigos políticos de la derecha. El nombre de Leire Díez no sale a la luz porque ella, tan periodista, haya firmado ninguna exclusiva, sino porque se han filtrado en varios medios grabaciones de sus encuentros con varios empresarios. Dice Leire Díez que ella es solo una periodista que escribe un libro y, sin embargo, en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a alguno de esos empresarios a cambio de tirar de la manta. Una periodista que es solo periodista no hace eso. ¿Hablaba entonces Leire Díez en nombre del PSOE? ¿Representaba al partido en estas maniobras con empresarios para desvelar las cloacas o vengarse de ellas? Esa duda ha valido para que en una semana Leire Díez haya pasado de ser una absoluta desconocida a la fontanera del PSOE o la enviada de Pedro Sánchez en muchos titulares de medios de comunicación. Bueno, el PP incluso ha rescatado el bulo del fraude electoral del voto por correo para decir que Leire Díez pudo estar detrás porque ella trabajó en correos. Si esta mujer, que hemos oído todos lo que estaba dispuesta a hacer, ha tenido responsabilidades en correos en áreas tan críticas, debemos de preguntar cuál fue su actividad y por qué. Toda esta historia rocambolesca tuvo su gran pico de tensión este miércoles, justo cuando Leire Díez termina la comparecencia ante la prensa. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Los medios de comunicación que llenan la sala se dan cuenta de que entre el público se levanta otro personaje que hasta hace muy poco era desconocido. Aldama. Es Víctor de Aldama, un empresario imputado por el caso hidrocarburos que Leire Díez dice investigar, pero implicado también como presunto corruptor en la trama del caso Ábalos. La sinvergüenza está. No os cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno, que es una pantomima. Aldama aborda a Leire Díez, se encara con ella, hay remolinos de cámaras y de micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia que también estaba allí, el empresario Javier Pérez Dolcet. Dolcet empuja a Aldama para proteger a Leire Díez hasta que consiguen salir del edificio entre gritos. ¿Qué está pasando? Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Ignacio, la primera sensación es, en fin, vaya bochorno, ¿no? Sí, ha sido una comparecencia cubierta como la final de Roland Garros, con unas explicaciones que yo creo que son parciales e incompletas, y luego como un artista invitado que recordaba a Ruiz Mateos con el que te pego leche, con ese Víctor de Aldama, un empresario acusado de corrupción, intentando agredir de manera violenta a Leire Díez.
Bueno, vamos a analizar este caso poco a poco. Hay mucha gente que nos ha escrito esta semana, oye, no lo acabo de entender, tengo muchas dudas, voy leyendo cosas, pero me quedan muchos huecos por rellenar. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, vaya por delante, tenemos todavía muchas dudas. Pero vamos a empezar por lo básico. Ignacio, Leire Díez dice que es periodista y que solo estaba haciendo un libro. Esto suena regular de creíble, ¿no? ¿A qué se dedicaba Leire Díez? Sabemos que Leire Díez se reunía con todo tipo de personas relacionadas con casos de corrupción, casi siempre alrededor de una trama muy importante que es la de hidrocarburos, un gran caso de corrupción. Iba intentando sonsacar y conseguir información sobre otros imputados y sobre la UCO, sobre la Guardia Civil, sobre mandos de la Guardia Civil. Ella forma parte de un grupo donde no solo está ella, fundamentalmente están otros empresarios y personas que dicen ser víctimas de las cloacas policiales del gobierno anterior. Fundamentalmente es el empresario Javier Pérez Dolcet. Y juntos se reúnen con distintas personas. Ha aparecido la grabación más relevante, en mi opinión, es esa que tienen con otro imputado en la trama de hidrocarburos, que él entra por videoconferencia. Es una persona que está en Dubái y que huye de la justicia porque no ha querido venir al juicio donde le piden 55 años de cárcel. Y le intentan sonsacar información sobre un mando, el principal mando de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que tiene sobre este señor, y a cambio Leire ofrece que ella puede conseguir que la Fiscalía le dé un trato de favor. Eso es claramente algo muy irregular. Primero porque si Leire no tiene esos contactos, no tiene esa capacidad, está haciendo algo que es bastante irregular, que es prometer algo que no puedes cumplir. Y si realmente tiene un nexo, es una enviada especial por parte del gobierno para ofrecer esos acuerdos, pues es gravísimo, porque estaríamos hablando de pastelear de manera indecente, buscando basura a cambio de basura, ¿no? Buscando datos contra una persona a cambio de ofrecer un trato de favor. ¿Qué basura se supone que buscaba Leire Díez y este grupo, ¿no? Ella presume de estar desenmascarando un cierto tipo de corrupción policial en la Guardia Civil, por ejemplo. Hay una trama enorme alrededor de esas intenciones, ¿no? Y muchas sospechas y pocas certezas. Pero hay algunas certezas. Por ejemplo, sabemos que hay un mando policial importante imputado en este caso de corrupción, un comandante de la Guardia Civil. Y sabemos también que hay otro capitán que antes estaba en la UCO de la Guardia Civil, que ha sido contratado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es alguien que, hablando con otro empresario que estaba acusado y que participaba en esta trama de hidrocarburos, pues se le ve primero insultando al gobierno, pero después se le ve pidiéndole favores a este mismo empresario, que le coloquen a su mujer en un trabajo, cosa que consigue. Se le ve buscándole información en ficheros policiales que son de acceso muy restringido para dárselos a este empresario. En fin, se ve una serie de comportamientos nada ejemplares. Es decir, que sí que es cierto que sin sembrar una duda generalizada sobre la UCO y sobre la Guardia Civil, que yo creo que es injusta, por resumirlo corto, porque la Guardia Civil es también un cuerpo que ha sacado muchísima corrupción de cargos de la derecha, sí que se ven algunas cosas que por parte del gobierno son la prueba de que buena parte de la UCO funciona como lo hizo la policía corrupta en la época de Rajoy, que es un análisis que yo no comparto, pero sí que aparecen allí algunos indicios sospechosos que dan que pensar. Ignacio, en este grupo, que se considera víctima de los villarejos de la cloaca, de las decisiones de algunos mandos policiales, de algunos fiscales, etcétera, en ese grupo está Javier Pérez Dolcet, que aparece en los audios y que es el que ha acompañado a Leire Díez a la comparecencia de prensa y que es el que la ha escoltado ante la agresión, el intento de Víctor de Aldama de encararse con ella. ¿Quién es Javier Pérez Dolcet? Porque parece como que tiene un rol de importancia en ese grupo. Sí, es probablemente el líder de ese grupo. Este es un empresario que se hizo rico, entre otros motivos, por algo que a ti y a mí nos suena, Juanlu, que es el videojuego Comandos. Es un videojuego español que tuvo muchísimo éxito, una saga de videojuegos hace ya un cuarto de siglo, un poco más, y que era un juego de estrategia que fue durante mucho tiempo, sigue siendo hoy el producto de software y de videojuegos español que más ha vendido en todo el mundo. Él hizo mucho dinero ahí, hizo después mucho dinero con otros negocios, era alguien muy rico, muy bien conectado, con amistad con gente muy poderosa en España y un empresario con mucho poder, que tuvo un pleito enorme con el Grupo Planeta, que acabó con acusaciones muy duras entre unos y otros. Y él básicamente acusa de que la razón por la cual él es encarcelado y puesto en prisión preventiva hace ya unos cuantos años es porque así lo ordena esa cloaca policial que trabajaba por debajo del gobierno de Mariano Rajoy, y acusa directamente a un directivo importante de A3 Media, que es Mauricio Casals, presidente de La Razón.
Todo eso no se ha confirmado en ningún caso, o sea, todavía es algo que él dice, pero que no está confirmado, pero es para entender un poco qué ha ocurrido, es importante saber ese plano. Y Pérez Dolcet lleva mucho tiempo contactando con otras personas que se consideran, no me atrevo a decir que lo son, pero que desde luego aquí hubo víctimas de la cloaca policial, no me cabe ninguna duda, que se consideran víctimas de la cloaca policial y que han estado reuniendo fuerzas, esfuerzos, dinero para intentar aclarar todo lo que ha ocurrido e intentar también en algunos casos librarse de las acusaciones penales que todavía algunos de ellos mantienen. El propio Dolcet todavía está imputado, no se ha librado de todos sus procesos penales y está buscando en cómo librarse de ellos. Y ha intentado trabajar para ver cómo consigue la información para destapar qué era todo lo que ocurría con Villarejo, cómo operaba esa trama, qué es lo que hacían, cómo funcionaban y quién más, entre las fuerzas de seguridad del Estado y los aparatos del Estado, qué más gente todavía queda por salir que colaboró con toda esa trama de corrupción policial. Y Leire empezó a colaborar con él hace ya 6 años, llevan bastante tiempo. ¿Y qué hacían con esa información, Ignacio? ¿Se la llevaban al PSOE? Este grupo se acercó a varios partidos, no solamente al PSOE, pero se acercó al PSOE y le propuso, tengo información, te puedo ayudar. Y aquí la gran duda que hay, que yo de verdad soy incapaz de contestar con los datos que tenemos sobre la mesa, es si Leire Díez es una persona que el PSOE comanda para que se reúna con estos empresarios y consiga información, es decir, que va mandatada por el partido para buscar información ahí, o es al contrario, es una persona del partido que es la que ofrece al partido, oye, que yo tengo cosas, que yo os puedo ayudar, que yo lo puedo encontrar. Claro, cambia bastante la historia, porque si es el partido quien manda allí a una emisaria un poco al otro lado de las líneas del frente, si te detienen no sé nada de ti y niega y tómate una pastilla de cianuro y borra tu identidad, como en las películas de espía, es una cosa. Y si es una espontánea que viene del lado de Dolcet y estos otros empresarios que tiene contactos en el partido, porque no es una militante cualquiera, es alguien que ha tenido algunos cargos públicos y que tuvo cierta presencia en la campaña de las primarias de Pedro Sánchez muchos años atrás, pues que esa persona de repente sea la que es mandatada para hacer ese trabajo o una espontánea que se ofrece a hacerlo. Cambia bastante la película. Lo que sí que sabemos, y es muy relevante, es que no hay, de todas las promesas que hace Leire Díez, de todas estas cosas que dice de la fiscalía te va a ayudar, la policía te va a ayudar, no hay nada. No ha aparecido, y por la información que es bastante evidente por ahora la que hay pública y sobre todo qué ha pasado con todos los imputados, no hay nada que suene ni lejanamente a un trato de favor a nadie de los que se ha reunido con Leire Díez para pasar información a cambio de un favor. O sea, eso por ahora pues no ha ocurrido. Vale, este es el esquema básico que resume lo que hemos visto en los últimos días. Pero ayer, este miércoles, de pronto aparece en escena Víctor de Aldama, al que conocemos como el presunto corruptor del caso Koldo Ábalos, y aparece gritándole, increpando, intentando encararse con Leire Díez allí delante de todos los medios de comunicación. Ignacio, ¿qué pinta Víctor Aldama en todo esto? Pues es que Aldama es uno de los principales imputados en la trama de hidrocarburos. Aldama es alguien al que le acusan de haber defraudado 168 millones de euros, que se dice pronto, una fortuna, con este sistema de fraude que consistía en poner en marcha petroleras que vendían gasolina, cobraban los impuestos, pero luego después no los trasladaban a Hacienda porque cerraban antes. Ese era el mecanismo. Eran empresas que aparecían y desaparecían todo el tiempo, que abrían gasolineras que vendían gasolina más barata porque no pagaba impuestos. Porque el impuesto a los empresarios se lo ahorraban, es muchísimo dinero. La gasolina es uno de los productos con más fiscalidad, con más porcentaje del precio que se paga en impuestos, y si tú te lo ahorras por medio de este sistema de poder cerrar la empresa antes de tener que pagar, porque el impuesto se paga a posteriori y no por adelantado, pues puedes defraudar muchísimo dinero. A él le acusan de eso. Y él al mismo tiempo es una de las personas clave en el caso de corrupción de Ábalos y Koldo en el Ministerio de Transportes. Él está imputado en las dos causas. Está imputado por la trama de hidrocarburos y está imputado en la trama de corrupción de Koldo y Ábalos. Pero él estaba en prisión preventiva hasta hace unos meses por la otra trama, por la trama de hidrocarburos. Estaba en prisión preventiva porque, claro, alguien que tiene tanto dinero y que además lo tiene fuera de España, hay riesgo de fuga, que es una de las razones por la cual, según la legislación española, se puede tener a alguien en prisión preventiva. Él fue a declarar un día en la causa sobre Koldo y Ábalos, prometió que iba a colaborar con la justicia y le pusieron en libertad en la otra, en la de hidrocarburos, que es algo bastante anómalo. Es decir, lo más llamativo de todo este caso tan enrevesado es que la única persona que ha recibido algo parecido a un trato de favor por parte de la Fiscalía en el último año relacionado con la trama de hidrocarburos no es ninguno a los que se les acercaba Leire Díez, ni Pérez Dolcet, ni ninguno de toda esta gente, sino que es Víctor de Aldama,
Y eso es un poco el mapa general de lo que está pasando alrededor de Aldama. O sea, en toda esta historia, el único que sí ha tenido algún tipo de beneficio por pactar con la Fiscalía a la vez que estaba tirando de la manta en otro caso diferente contra el gobierno es Víctor de Aldama. Sí, y además esto es también un caso que fue muy anómalo y le ponen en libertad en el caso de hidrocarburos, cuando en su declaración no ha dicho nada del caso de hidrocarburos, ni tampoco ha disminuido el riesgo de fuga, su dinero está ahí. Hace poco se publicó que había ido con un jet privado de vacaciones a Ibiza, está dándose una vida padre, se dedica a ir a los platos de televisión, a ir a estos circos, se ha juntado con el líder de Desocupa, no sé, es todo un esperpento, ¿no? Pero es que al mismo tiempo hay dos cosas más bastante sospechosas en su liberación. La primera, que el fiscal dentro del equipo de anticorrupción que decide liberar a Aldama trabajó de asesor para el Partido Popular en gobiernos anteriores. La segunda, el fiscal anticorrupción, la unidad anticorrupción tiene un fiscal jefe, Alejandro Luzón. Alejandro Luzón es un fiscal que lleva ya muchos años, pero que fue nombrado en la época de Mariano Rajoy por el fiscal Maza. Fue nombrado por un fiscal nombrado por el Partido Popular. En los nuevos fiscales, ni Dolores Delgado ni Álvaro García Ortiz le han cambiado y sigue ahí. Y lo que sí que también es cierto, que publicamos en el diario.es, es que cuando Anticorrupción decide poner en libertad a Aldama por un caso que no tiene nada que ver con lo que ha declarado, que es Koldo y Ábalos, no informa a la Fiscalía General del Estado. Lo hace a espaldas de la Fiscalía General del Estado. Bueno, estos días han sido probablemente muy felices en el Partido Popular porque por primera vez han podido llenarse la boca con una palabra que hasta ahora no podían pronunciar. Cloaca. Esta es Cuca Gamarra. Esas cloacas del Partido Socialista, esa fontanera que con el nombre de Leire hemos conocido actuando con un objetivo, obstruir a la justicia y sabotear a los agentes de la autoridad que lo que buscan... Ignacio, terminamos. Como me decías antes, no sabemos todavía hasta qué punto Leire Díez operaba por su cuenta o operaba con órdenes del PSOE, pero está claro que el relato de la derecha es el de intentar empatar esto con las cloacas del gobierno del PP, ¿no? Anularlo de esta manera, ¿no? Si esto es la cloaca del PSOE, pues ya dejemos de hablar de la cloaca del PP. Claro, pero tiene varias trampas. A mí no me gusta nada el y tú más, ¿no? Como el PP hizo esto, pues ya puede hacer lo mismo el PSOE, o al revés, pues me parece que no. Si se demuestra que realmente Leire Díez estaba enviada por Ferraz y por Moncloa o por Moncloa y que realmente estaba allí ofreciendo cosas y que luego eso se cumplía, pues podríamos hablar de cloaca y sería gravísimo y daría igual que el gobierno anterior hubiese hecho lo mismo. Pero aquí el problema es que este mismo Partido Popular que niega incluso que ocurriera lo que pasó en la legislatura anterior es la que está diciendo que este gobierno es la mafia, ¿no? Si este gobierno es la mafia, ¿cómo llamamos al anterior? Porque hay que recordar que esa cloaca policial y ese uso de los aparatos del Estado por parte del gobierno de Rajoy no era un empresario de por ahí y una militante de Tercera Regional. Era el propio ministro del Interior en su despacho diciendo la Fiscalía te lo afina. Era casos como lo que recientemente publicamos en el diario.es sobre colocar 40 kilos de cocaína a un eurodiputado de Podemos para poder investigar las cuentas del partido acusándoles de narcotráfico. Era contratar con fondos reservados al chofer de Bárcenas para que espiase a Bárcenas y poder robarle las grabaciones que tenía del Partido Popular y las pruebas que había de corrupción del Partido Popular. Eso es lo que pasó en España en esta época. Para que esto fuese equivalente no tenía que ser Leire Díez, tenía que ser Marlaska el que estuviera diciendo si me das no sé qué, yo te arreglo no sé cuál. Y la Fiscalía te atiende y a cambio de que tú me des, eso no ha ocurrido. De hecho, lo que está pasando es que el Ministerio del Interior, que ha mantenido a los mandos de la UCO, que estaban en el gobierno anterior, lo ha respaldado. Y ha tenido muy pocos cambios en ese equipo. Y ha respaldado ese equipo. Y ha seguido reuniéndose con ese equipo y protegiendo a ese equipo. Es decir, que toda la gran idea de que esto es igual que lo que pasaba antes, pues igual no es. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.